Bienvenidos, mis queridos estudiantes, a su clase de Ciencias Sociales con la maestra Carol Guerrero. Les invito a acomodarse en un lugar específico, buscar sus útiles escolares para iniciar el proceso de este día. En la clase anterior trabajamos con las migraciones y sus consecuencias en el crecimiento de la población. El día de hoy vamos a trabajar un tema nuevo, cuyo propósito es el siguiente. El tema de hoy es la infancia y la vejez necesitadas de atención y su aporte a la sociedad completa. El propósito de la clase de hoy es abordar el tema de la infancia y la vejez, a fin de que ustedes aprendan cuál es el ambiente más apropiado para que los infantes y los adultos mayores disfruten esta etapa de su vida. Para iniciar este tema, vamos a abordar las siguientes preguntas. Para ti, ¿qué es la infancia? ¿Tienes algún familiar adulto mayor que vive en otro país? ¿Cómo impactan las migraciones en la infancia y la vejez? ¿Quiénes? ¿Crees que ellos viven en un ambiente apropiado? Entonces, mis niños, después de escuchar esas preguntas y analizarlas, vamos a pasar a esta cápsula. La infancia. Según lo planteado en la Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la ONU en 1989, un infante es toda persona menor de 18 años. La infancia es la época en la que los niños y las niñas tienen que estar en la escuela y en los lugares de recreo. Ahora, mis niños, les voy a mostrar las siguientes imágenes y van a identificar cuáles corresponden a la infancia, cuáles situaciones de estas que vamos a ver en las imágenes corresponden a una niñez sana. Aquí tenemos la primera imagen. ¿Piensan ustedes que es correcto? Pasamos a la otra imagen. Aquí, ¿qué observamos? Un niño estudiando. ¿Piensan ustedes que es correcto? ¿Le corresponde a un niño estudiar? Continuamos. Observamos un niño en la calle limpiando un vehículo. ¿Consideran que esa es la actitud correcta que tiene que tener ese niño? ¿Ese es su espacio? ¿Un niño debe estar en la calle? Analicen, mis niños, si eso está bien. Continuamos. ¿Qué observamos? Un niño jugando pelota. ¿Está bien? ¿A los niños se les corresponde jugar? ¿Qué piensan mis niños sobre esa imagen? Continuamos. Vemos esta imagen. Un niño con un tanque de gas. ¿Los niños deberían de estar en la calle con un tanque de gas? ¿Está correcto?
¿Qué piensan? Analicen, mis niños. Piensen de esas situaciones anteriores. Piensen cuáles corresponden a una niñez feliz y sana y cuáles no corresponden a esta situación. Los invito a hacer ese ejercicio. Bien, mis niños, después de terminar el ejercicio anterior, los invito a observar esta cápsula informativa, muy importante y muy interesante, donde vamos a ver las etapas de la infancia. Los invito a observar, presten mucha atención. Etapas de desarrollo físico y mental de la infancia y sus características. ¿Qué observamos aquí? Periodo intrauterino. La formación del bebé es rápida y los sentidos se perfeccionan. Es aquí cuando se generan los aprendizajes principales, especialmente mediante el oído, aunque su memorización es simple y básica. Cuando a una persona embarazada le colocan música, los niños perciben, así como lo estamos escuchando. Continuamos. Neonatal. Esta etapa comprende los 28 primeros días a todo el primer mes de vida. Este es el periodo más importante de los niños y las niñas, ya que hay varios casos de mortalidad y morbilidad que pueden derivar consecuencias neurológicas graves. ¿Qué quiere decir eso? Que en esa etapa el bebé está en una situación muy delicada. Continuamos. Lactante. En esta etapa los cambios físicos y psicológicos se notan mayormente, ya que hay más cambios en el comportamiento. También comienzan a balbucear y a decir palabras falsas. Mamá, papá, y los padres identificando, no dijo mamá, no dijo papá. Y así es esa etapa, muy emocionante. Continuamos, mis niños. Etapa de la primera infancia. Esta fase va desde el primer año de vida hasta el tercero. Durante este tiempo aprenden a controlar el uso correcto del lenguaje. Ya no dicen da, ya comienzan a hablar. Aunque al principio son palabras sueltas, después pueden hacer frases simples, pero con ciertos errores. En otro aspecto, es en esta etapa que empiezan a controlar sus esfínteres y demuestran curiosidad por descubrir cosas. Miren cómo van los niños gateando, sentándose y caminando. Qué tiernos se ven los niños. Ahora continuamos con el periodo preescolar. Este tiempo abarca desde los 3 años hasta los 6 años. En esta etapa los niños ingresan a su escuela, comienzan a descubrir, comienzan a aprender, siempre están aprendiendo, pero ahora de una manera diferente porque comienzan a interactuar con sus compañeros, comienzan a obtener destrezas en sus manos y es una etapa muy bonita porque los niños aprovechan ese espacio para poder socializar, aparte de sus miembros familiares. Después, mis niños, de ver las diferentes etapas de la infancia, tenemos que pensar en algo. Los niños son indefensos y debemos protegerlos. Los niños son parte de la población que sufre durante las migraciones. Los niños tienen derechos. En una convención que se realizó hace 30 años, se implantaron los derechos del niño. Y a continuación vamos a detallarlos. Acompáñenme. Derecho a la vida.
Todos los niños tienen derecho a la vida, derecho a nacer. No podemos privar de ese derecho a los niños. Derecho a la alimentación. Todo niño tiene derecho a alimentarse sanamente, de una manera saludable, que complemente toda su nutrición. No puede pasar hambre, no puede sufrir porque le faltan sus alimentos. Derecho a la educación. El derecho a la educación constituye un elemento esencial para el desarrollo social, psicológico y económico del menor. No se puede privar a un niño de asistir a la escuela. Todos los niños tienen derecho a educarse para obtener un mejor futuro. Continuamos. Derecho al agua. Se sorprenderán. Derecho al agua. Sí, hay un derecho al agua. Todos los niños tienen derecho a tomar agua potable. Dirán, pero en mi casa hay mucha agua. No, hay lugares en el mundo que no es así. El agua escasea. Entonces, los niños son prioridad en esos casos. Continuamos. Derecho a la salud. Los niños tienen derecho a gozar de salud y atención médica prioritaria. No se debe negar ese derecho a un niño. Cuando un niño está enfermo, hay que llevarlo al lugar correspondiente. Continuamos. Derecho a la identidad. Todos los niños tienen derecho a su nombre y a su nacionalidad. No podemos privar a los niños de ese derecho. Cuando nacen, su nombre, su nacionalidad. Continuamos. Derecho a la libertad de expresión. Todos los niños tienen derecho a decir cómo se sienten, qué piensan, su opinión. No debemos oprimirlos. No debemos decir, tú no tienes opinión, tu opinión no cuenta. Todos los niños tienen derecho de opinar y decir lo que piensan. Continuamos. Derecho a la protección. Los niños, como seres indefensos, necesitan ser protegidos. No debemos negarle ese derecho. Cuando vemos un niño en la calle, en una situación, si nosotros podemos ayudarlo, debemos hacerlo. Tiene su derecho y debemos colaborar. Continuamos. Derecho a la recreación y esparcimiento. Ese yo sé que le gusta mucho a ustedes. Derecho a la recreación, claro que sí. Ustedes tienen derecho a ir a su parque, de jugar, de divertirse, porque eso los ayuda a crecer sanamente. Un niño que juega, un niño que se divierte, es un niño que interactúa con los demás. Entonces, crea relaciones sociales estables. No se le puede negar el derecho al niño de jugar. Tienen que jugar y recrearse. Continuamos. Derecho a tener una familia. Siendo los niños personas en crecimiento, necesitan de toda la protección y todo el amor que le puede brindar un núcleo familiar estable. Ese derecho es muy importante porque, como siempre hemos escuchado, la familia es la base de la sociedad. Bien, entonces, mis niños, después de escuchar los derechos de los niños, sus derechos, vamos a pasar a otra parte muy importante, porque no solamente los niños son los desprotegidos en los casos de migraciones, también están las personas envejecientes. Vamos a ver. ¿Cómo podemos mejorar la calidad de vida de nuestros envejecientes?
Aquí hay algunos consejos. Ayuda para la visión. Luces de lectura más brillantes. Libros con letras más grandes. Ayuda para la audición. Subtítulos en los televisores. Sistemas de altavoces. Y grabaciones hechas para el rango auditivo de un adulto mayor. Ayuda para la destreza manual. Peines y cepillos extensibles. Agujetas que puedan estirarse. Cremalleras fáciles de manejar. Continuamos. Ayuda para la seguridad de los peatones. Semáforos que cambian más lento. Plataformas y escalones más bajos en los autobuses. Ayuda para la seguridad al conducir. Parabrisas que se ajustan automáticamente. Señalamientos viales y marcas más claras en las aceras. ¿Se imaginan, mis niños, qué lindo fuera todo eso para nuestros adultos mayores? Debemos considerarlos, debemos cuidarlos. ¿Por qué razón? Ellos se encargaron de nosotros, nos dieron amor, nos dieron protección, nos dieron cariño. Ahora nos toca a nosotros poner de nuestra parte para que su vida sea mejor. Continuamos. Aquí, mis niños, vamos a entrar a una parte sumamente importante, donde tenemos que analizar unos datos. ¿Qué analizaremos? Analizaremos el impacto de las migraciones en los niños. ¿Qué sucede en América Latina? ¿Cómo afectan las migraciones? Vamos a observar. Más de 30,000 niños, niñas y adolescentes fueron retornados a El Salvador, Guatemala y Honduras desde los Estados Unidos y México en el año 2016. 30,000, una cifra muy alta. Continuamos. 6.3 millones de migrantes menores de 18 años en las Américas. Impactante. 100,000 niños y niñas y adolescentes no acompañados y separados fueron detenidos en la frontera de México y Estados Unidos entre el año 2015 y el año 2016. Podemos observar que cuando se separa una familia por causa de una migración, los que más sufren son los niños y los envejecientes. Continuamos. Aquí, mis niños, vamos a ver esta cápsula. Vamos a leer detenidamente esta parte importante de nuestra ley, cómo la Constitución Dominicana ampara a las personas envejecientes. ¿En cuáles artículos? Vamos a mencionar. Prestemos atención. La ley número 352-98 contempla en su capítulo 1 el derecho a la educación, la cultura y la recreación de las personas envejecientes. Ustedes pensaban que solamente ustedes tenían derecho a recrearse. Las personas envejecientes también. Además, el capítulo 2 se refiere al derecho de la salud y la nutrición. El capítulo 3 contempla el derecho a la vivienda. Lamentablemente, mis niños, vemos en las calles muchos envejecientes sin hogar y ellos tienen derecho a su vivienda. El capítulo 4, referido a la seguridad, respeto y dignidad, algo que lamentablemente se ha ido perdiendo. Debemos respetar y cuidar a nuestros envejecientes. Bien, mis niños, después de ver esos datos, hablamos sobre la infancia, hablamos sobre los derechos del niño,
Y hablamos un poco también sobre los derechos de los envejecientes. ¿Cómo podemos hacer su vida más fácil? Sabemos, por estos datos que hemos escuchado, que son los más desprotegidos. Debemos ampararlos, debemos cuidarlos, debemos respetar sus derechos. Eso nos corresponde. ¿Y cómo lo hacemos? Muy fácil, aceptando todo lo que tenemos aquí y asumiéndolo en nuestras vidas. Bien, mis niños, yo espero que ustedes exijan sus derechos, pero cumplan con sus deberes. Ahora vamos a otra parte importante, el cuadernillo. Vamos a ver, estamos trabajando. Recuerden, en la primera ocasión, nosotros elegimos el destinatario. ¿A quién va dirigido nuestro cuadernillo? ¿Nuestra línea del tiempo? ¿A quién va dirigido? En el segundo, trabajamos con la elección del tema. ¿Qué tema elegimos? Un tema que nos causa curiosidad de los temas ya trabajados. Y ahora, ¿qué nos corresponde? ¿Qué ustedes creen que nos corresponde? Ahora sí, vamos a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a realizar nuestra línea de tiempo. ¿Cómo lo haremos? Primero, vamos a realizar un borrón a lápiz. ¿De qué tema? Puedo ensayar. Puede ser con la línea de tiempo de mi vida, mi nacimiento, mi bautizo, etc. ¿Dónde lo voy a hacer? En una cartulina. Pero recuerden, primero estamos ensayando. Después de este ensayo, vamos a editar. ¿Cómo lo haremos? De la siguiente manera. Les voy a indicar los pasos. Síganme. Pasos para construir tu línea de tiempo. Delimitar el periodo que vas a graficar. Es decir, indica desde qué fecha hasta qué fecha van los hechos que quieres presentar. Segundo paso, seleccionar los hechos que vas a señalar y fecharlos. Tercer paso, elegir la unidad de tiempo para segmentar la línea. Meses, años, décadas, pueden poner siglos. Siguiente paso, determinar la escala que utilizarás. Por ejemplo, 5 centímetros para un siglo o 2 centímetros para 10 años. Continuamos. Seguimos. Decidir el grosor de la línea. Si trabajas sobre una cartulina, es recomendable un grosor de 3 a 4 centímetros, que te permitirá señalar de manera más clara su periodo dentro de la línea. Siguiente paso, trazar la línea y señalar el comienzo y el final del periodo que vas a representar. Generalmente, el trazado excede el comienzo y el final representado, y los extremos de la línea se dibujan como puntas de flechas que indican la continuidad del tiempo hacia el pasado y el futuro. Continuamos. Trazar en la línea marcas que señalen las unidades de tiempo y escribir encima o debajo de ella las fechas correspondientes. Después, marcar en la línea la ubicación de los hechos seleccionados y escribir los rótulos. Eso quiere decir los textos que estarán incluidos en tu línea del tiempo. Después de todo lo que hemos hecho hoy, es tiempo de evaluar y reflexionar sobre nuestro trabajo. Les invito
analizar las siguientes preguntas. ¿Qué hemos aprendido hoy? Yo sé que mucho, porque bastante nutrido que ha sido este tema. ¿Para qué me sirven estos conocimientos? Recuerden, si no los ponemos en práctica, no tienen valor. Continuamos. ¿Cómo los podrían aplicar en su diario vivir? Eso es importante, mis niños. Eso tiene que ver con nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es solamente enseñar, es aplicar también. Entonces, mis niños hermosos, reflexionen y continuamos. Bien, mis niños, hasta aquí la clase del día de hoy. ¿Qué les ha parecido? ¿Han aprendido mucho? Muy interesante conocer nuestros derechos y los derechos de los envejecientes. Qué interesante, mis niños, ha sido la clase del día de hoy. Recuerden, mis niños, que la infancia es un tiempo para pasarlo en familia, recrearse y hacer actividades propias de la niñez. Estudiar, compartir, colaborar en el hogar. Eso es parte también. Tenemos que cuidar también a nuestros envejecientes. ¿Cómo los cuidamos? Facilitando sus labores diarias. Si tienen que ayudarlos y está en sus manos, ayúdenlos. Lo necesitan. Debemos recordar que en esta clase pudimos ver que los más desprotegidos en los casos de migraciones forzosas son quienes, los niños y los envejecientes. Entonces, mis niños, los invito a seguir indagando sobre este hermoso tema. Y ahora haremos lo siguiente. Colocaremos nuestras manos así, un apretón bien fuerte y sientan que su maestra los está abrazando. Hasta la próxima clase, los quiero mucho. Y recuerden, debemos seguir avanzando. Bye, bye.